Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre los sistemas de protección internacional de los derechos humanos, en concreto sobre uno de ellos que es el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos. Este sistema es un sistema de carácter mundial que junto con los llamados sistemas regionales, que son el sistema europeo, el interamericano y el africano, han sido establecidos por el derecho internacional para tutelar los derechos humanos reconocidos internacionalmente. Como todos los sistemas de protección que hay, el Sistema Universal cuenta con su propio marco normativo, sus propios órganos e instituciones, así como sus propios procedimientos de protección. En esta ocasión nos vamos a referir someramente a estos tres aspectos. Dentro del marco normativo, el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos tiene su base en la Carta de las Naciones Unidas o Carta de San Francisco, que fue el tratado internacional que creó a la Organización de las Naciones Unidas y que se dio en el año de 1945. Posteriormente, en el año de 1948, concretamente el día 10 de diciembre en la ciudad de París, Francia, se emitió la Declaración Universal de Derechos Humanos, misma que fue aprobada por 48 votos a favor, 8 abstenciones y ningún país en contra, estando presentes 56 de los 58 estados que en aquel tiempo integraban las Naciones Unidas. Solo estuvieron ausentes Honduras y Yemen. Además de esta Declaración Universal de Derechos Humanos, existen varios tratados internacionales relevantes en la materia, como son los llamados Pactos de Nueva York, que son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como sus protocolos facultativos. También existen otros tratados específicos, como son la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, también llamada por sus siglas CEDAW, la Convención contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención sobre Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra desapariciones forzadas, y tenemos al respecto también en este sistema universal diversos mecanismos de protección. Entre estos diversos mecanismos de protección podemos mencionar los siguientes: el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que fue creado en el año de 2006, y que vino a sustituir a la antes Comisión de Derechos Humanos, que tiene su sede en Ginebra, en Suiza, y que realiza distintos procedimientos especiales de protección, destacando entre ellos el llamado examen periódico universal o revisión periódica universal. Tenemos también diversos organismos y agencias del sistema de las Naciones Unidas, como son precisamente la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la propia Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, la UNICEF, el ACNUR, ONU Mujeres y la FAO. Y contamos también en este sistema de manera muy relevante con los llamados comités de los pactos o órganos de los tratados, que son comités de expertos que tienen y realizan diversos mecanismos, como son las visitas in loco o visitas in situ, el mecanismo de los informes que solicitan a los estados, las observaciones generales o recomendaciones generales que emiten, y algunos de ellos cuentan también con el procedimiento de quejas individuales. Más tarde, en algún otro video, nos referiremos con mayor detalle a estos mecanismos. Y por supuesto, también encontramos en el Sistema Universal a la Corte Penal Internacional, que tiene su sede en La Haya, en Holanda, y a la Corte Internacional de Justicia. Como rasgo característico del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, podemos mencionar que es un sistema que no tiene tribunales u órganos jurisdiccionales especializados en el tema de los derechos humanos. Aun cuando este sistema cuenta con esta Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia, que tangencialmente pueden ocuparse de asuntos de derechos humanos, no son tribunales especializados en materia de derechos humanos. Más bien, lo que ocurre en este sistema universal son los mecanismos que hemos señalado que realizan los órganos de los tratados. En posteriores videos iremos ahondando un poco más sobre estos mecanismos de protección.